Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo a traer pues más o menos mi intento o lo que voy a hacer es una devolución o lo que se intenta hacer con este video es enseñarte cómo hago una devolución de lo que es AliExpress, ¿vale? Tal cual el producto que tengo aquí es pues lo que pedí, pero pues ya no lo necesito y pues en base a todo esto pues quisiera aprovechar para pues mostrarte cómo se hace una devolución, ¿no? O al menos mi intento por hacer una devolución, porque no sé si esto salga pues bien, ya que nunca la he hecho, ¿no? Tal cual aquí lo que tenemos es el producto. Esta es una pieza para pues un equipo de una impresora y viene tal cual, no lo utilicé. Aquí viene el producto, lo voy a meter en su embalaje o en su caja donde venía normalmente, con el mismo papel burbuja que venía pues al inicio para que esto no se dañe, ¿no? Claro que esto pues lo voy a poner pues más, bueno, un poquito mejor fuera de la cámara, pero bueno, iniciando con lo que es el proceso en nuestro teléfono o en la página web, pero te recomendaría más que fuera en el teléfono. Vamos a hacer lo siguiente: vamos a ir a la aplicación de lo que es AliExpress. Vamos a entrar a lo que es pues te digo, la aplicación. Aquí como nos aparecen todos los artículos, pero lo que tendremos que hacer es irnos a la parte donde viene aquí mi cuenta. Vamos a ir a los pedidos. En este caso pues yo tengo algunos pedidos que todavía no se concretan, así que vamos a ir aquí y pues bueno, aquí como lo ven le damos en enviado, pero le vamos a dar donde dice ver todo, para ver todos los pedidos que hemos realizado pues en la aplicación y encontrar el artículo. En mi caso pues como tengo varios, pues encontrar el artículo que vamos a devolver en esta ocasión. En este caso está por aquí, es esta piececita que tenemos aquí. Como lo ven dice cabezal de impresora para pues una impresora modelo L385, ¿vale? Lo que tendremos que hacer es darle clic o un toque al pedido. Aquí como nos ven nos aparece la dirección, así que vamos a bajarlo un poquito. Y aquí viene el botón para iniciar lo que es el reembolso o la devolución. Simplemente entramos y como lo ven aquí dice reembolsos y devoluciones. Cabe mencionar que hay algunos artículos que tienen pues la devolución o el reembolso, por así decirlo, gratuito, y hay algunos artículos que no. ¿Cómo sabemos si un artículo que compramos tiene esta pues como garantía? Simplemente entramos al artículo o al producto que compramos y en la parte de abajo dice, mira, devolución gratis en 90 días, ¿vale? También vienen algunas reglas que debemos de cumplir. Por ejemplo, mira, aquí dice, si no estás satisfecho con tu pedido, devuélvelo dentro de los 90 días siguientes a su recepción. La primera devolución de cada periodo es gratuita hasta 5 veces al mes, ¿vale? O sea, si haces más de 5 devoluciones en un mes, me parece, pues ya te pueden cobrar lo que es el envío, pues sí, tal cual, ¿no? Y si viene desde China, pues el envío puede salir bastante caro y pues lo más conveniente sería como que te quedaras con el producto a pagar el envío, pero pues ya será cuestión de cada quien. En este caso lo que tenemos pues, es mi primer, pues tal cual mi primer reembolso, mi primera devolución, así que supongo que esto saldría gratis. Le damos en este botón. Le damos que el estado del paquete dice, ¿has recibido el paquete? En este caso pues sí, ya lo he recibido, es la caja que tenemos atrás, le damos que sí. Y nos va a pedir un motivo por el cual ya no queremos el paquete y lo vamos a devolver, ¿no? En este caso nos aparece esta lista. Dentro de la lista pues puede ser porque ya no lo necesitas, porque el artículo no corresponde con la descripción, o sea, si te mandaron algo totalmente diferente a lo que tú compraste, si viene defectuoso o no funciona, si viene dañado o si faltan piezas, algún problema con la fecha límite o si se ha enviado el artículo incorrecto, ¿vale? En este caso pues yo ya no necesito el artículo, así que sería esta que tenemos aquí. Y pues si seleccionaste alguna de las otras de aquí, por ejemplo si viene dañado, si viene roto, ¿sí? Pues aquí puedes subir fotografías o describir el problema por el cual estás devolviendo el producto. Puedes subir fotos o videos, por ejemplo, no sé, vino roto, le faltaban piezas, etcétera, ¿no? En este caso ya no lo necesito, le damos en siguiente paso y nos va a seguir con pues tal cual lo que es el envío, ¿vale? Dice método de devolución, esta devolución es gratuita sin cargos por el envío. El chiste es que lo debemos de llevar a estafeta, no vamos a pagar absolutamente nada, ya que pues como es mi primera devolución, todo esto es gratuito. Y nos dice que seleccionamos un método para recibir el reembolso, o sea la cantidad que pagamos. En este caso puede ser por créditos o pues saldo dentro de AliExpress, que es lo más rápido, es lo más seguro por así decirlo.
y nunca expira este crédito, pero solamente lo puedes utilizar dentro de AliExpress. En este caso lo que yo elegiría sería pues que se reembolsara el dinero al método inicial de pago, que es en este caso pues mi tarjeta, ¿no? Como lo ven aquí, aquí me aparece la tarjeta, le pongo que lo quiero en mi tarjeta, aquí viene lo que es el importe del reembolso y que pongamos el correo para que nos llegue pues lo que es la devolución, etcétera, o la etiqueta. Dice, confirma tu correo electrónico para recibir las etiquetas de devolución, actualizaciones de devolución y notificaciones del reembolso, ¿vale? Le daríamos en donde dice enviar. Aquí nos dice que el método de devolución, el envío pues va a ser gratuito y el método de reembolso pues va a ser a mi tarjeta. Le damos en confirmar. Tal cual ya se está haciendo lo que es la devolución. Aquí como lo ven dice procesamiento de etiquetas de envío de devolución. Pues en nuestro correo es lo más probable que nos lleguen las etiquetas para pegárselas al artículo y así lo llevemos a una sucursal de estafeta. Así que esperemos. Y pues bueno, tal cual no ha pasado ni un minuto, bueno, ni 10 segundos pasaron, solamente le di en el botón de refrescar o de refresh y ya nos aparecen lo que son las instrucciones y lo que tenemos que hacer, ¿vale? Tal cual aquí dice que debemos de entregar el paquete antes del 16 de mayo, en este caso la fecha del día de hoy es 28 de abril, así que todavía tengo tiempo. Viene la etiqueta, la cual la tenemos que imprimir y pegar en nuestra caja o en donde lo vamos a mandar de regreso, ¿vale? Viene cómo empagamos el producto. Viene que debemos de quitar todas las etiquetas que vengan con el producto. En este caso pues todavía viene la etiqueta del envío anterior, así que esta la tenemos que quitar. Y debemos de imprimir la hoja y agregarla pues o pegarla en la caja donde la vamos a enviar. Después esto lo vamos a entregar en algún punto más cercano de, en este caso pues estafeta. Y pues ya sería creo que la cuestión de todo. Voy a hacer todo este proceso, lo voy a estar documentando para que veamos cómo sucede pues esta devolución. Y pues bueno, como actualización dentro de lo que es el caso de la devolución, no la hice el mismo día en que grabé el video, sino la hice un día después. Y lo que pasó con la experiencia con la de la paquetería fue demasiado rápido. O sea, solamente entré, le dije, sabe, aquí está el producto. Me dijo, ¿sabes qué? Sí, está bien. Lo checó con su máquina y listo. Por aquí te voy a mostrar evidencia de todo esto. Hola, buenas tardes. Vengo a dejar este paquete. Vale, gracias. Igualmente. Y ya tal cual, dependiendo pues de las experiencias que tengas con AliExpress es que te pueden dar un reembolso anticipado o no. En mi caso, como yo he sido pues, buen comprador o compro varias cosas en lo que es AliExpress, me dieron un reembolso anticipado, así que desde ese mismo día tal cual me hicieron el depósito o el reembolso. Y lo que está pasando hasta el día de hoy, que creo que es 7 de mayo o 6 de mayo, es que se está procesando ese reembolso en el banco, pero o sea, el reembolso ya está hecho. Por aquí te voy a mostrar pues evidencia, si tengo alguna evidencia de todo esto. Se está tardando bastante lo que es que me llegue el dinero de vuelta, pero es más cuestión por el banco, ya que pues tal cual AliExpress ya hizo lo que es el reembolso, solamente lo que está tardando más es el que el banco procese todo este reembolso. Pero bueno, por aquí te voy a mostrar actualizaciones, cómo fue todo esto, pero pues está bastante entretenido todo este proceso, ¿no? Y bueno, pues ya tal cual, pues voy a esperar lo que es el reembolso, así que pues bueno, ya vámonos despidiendo. Creo que este ha sido todo en cuestión de mi parte. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.